Bueno, mi gente, ¿qué harían si un simple viaje por carretera los llevara a un lugar del que nadie ha logrado escapar? Un pueblo perdido en medio de la nada, donde todas las carreteras conducen de nuevo al mismo sitio, y cuando cae la noche, aparecen criaturas con apariencia humana que sonríen antes de matar. Eso es precisamente lo que hace tan especial a From, una serie que después de 4 temporadas sigue respondiendo una pregunta con 10 misterios nuevos. Pero hoy no vamos a hacer un simple resumen, vamos a recorrer toda la historia, conectar las pistas que la serie ha dejado desde el primer episodio y analizar las teorías que podrían explicar qué ocurre realmente en ese pueblo antes de la esperada 5ª temporada. Así que acompáñenme hasta el final porque cuando terminemos este análisis probablemente verán From con otros ojos, el viaje que cambió la vida de todos. Todo comienza con la familia Matthews. Jim, Tabitha y sus 2 hijos atraviesan un momento muy difícil después de la muerte de su hijo menor. Con la intención de reconstruir su relación, deciden hacer un viaje en carretera, sin imaginar que ese recorrido cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando encuentran un enorme árbol caído, bloqueando completamente el camino. Parece un obstáculo sin importancia, pero en realidad es la primera señal de que algo no está bien. Sobre las ramas descansan varios cuervos observándolos en absoluto silencio, como si supieran que una vez den la vuelta, ya no habrá regreso. La familia busca otra ruta para continuar el viaje, pero ocurre algo imposible. Después de conducir durante varios minutos, vuelven a entrar al mismo pueblo una y otra vez. No importa cuántas veces intenten salir ni qué camino elijan, siempre regresan al mismo lugar. Al principio creen que se trata de una simple confusión o de un error en el camino. Sin embargo, los habitantes del pueblo reaccionan con una extraña normalidad. Nadie parece sorprendido por la llegada de nuevos visitantes. Al contrario, todos actúan como si ya supieran exactamente lo que está ocurriendo. Es entonces cuando conocen a Boyd Stevens, el sheriff del pueblo. En lugar de intentar explicarles el misterio, les da una única advertencia. Cuando llegue la noche, deben permanecer encerrados. No importa lo que escuchen afuera, no importa quién golpee la puerta o quién los llame por su nombre, bajo ninguna circunstancia deben abrir. En ese momento, tanto la familia Matthews como el espectador creen que se trata de una exageración, pero la realidad es mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Y aquí aparece el primer gran misterio de la serie. El árbol caído nunca parece estar allí, por casualidad. Todas las personas que terminan atrapadas en el pueblo pasan primero por ese mismo lugar. Es como si el árbol fuera una frontera invisible entre el mundo real y el pueblo. Los cuervos también llaman la atención. No atacan, no hacen ruido, simplemente observan. Desde el primer episodio, la serie nos muestra que esos animales aparecen siempre en momentos importantes, como si fueran testigos de todo lo que ocurre o incluso guardianes de la entrada. Pero quizá el detalle más inquietante es otro. Nadie llega al pueblo por decisión propia. Todos estaban viviendo una etapa importante de sus vidas antes de quedar atrapados. Algunos huían de su pasado, otros intentaban empezar de nuevo y otros simplemente viajaban con sus familias. Entonces surge una pregunta que la serie todavía no responde. ¿Realmente fue una coincidencia que todos terminaran allí? ¿O el pueblo los eligió desde mucho antes? Los monstruos nunca fueron simples criaturas. Cuando llega la primera noche, la familia Matthews descubre que las advertencias de Boyd no eran una exageración. Afuera comienzan a aparecer unas extrañas figuras con aspecto completamente humano. Caminan despacio, sonríen con tranquilidad e incluso parecen personas comunes. Pero basta un solo descuido para revelar su verdadera naturaleza. A diferencia de los monstruos que vemos en la mayoría de las series, estos no necesitan correr detrás de sus víctimas. Nunca tienen prisa, caminan lentamente porque saben que tarde o temprano alguien cometerá un error. Esa tranquilidad es precisamente lo que los hace mucho más aterradores. Los habitantes del pueblo viven bajo una única regla. Antes de que anochezca, todos deben refugiarse en una casa protegida con un misterioso talismán. Mientras el talismán permanezca colgado junto a la puerta, las criaturas no pueden entrar. Sin embargo, existe una condición muy importante. Si alguien abre una puerta o una ventana,
La protección desaparece y los monstruos pueden entrar sin ninguna dificultad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con una de las primeras víctimas de la serie, una niña convencida de que quien la llamaba desde la ventana era una persona amable, decidió abrirle. En cuestión de segundos, tanto ella como su madre fueron brutalmente asesinadas. Desde ese momento, el pueblo entendió que los monstruos no solo atacan con fuerza, también utilizan la manipulación y el engaño para conseguir lo que quieren. Aquí aparece uno de los detalles más inquietantes de toda la serie. Los monstruos no actúan como animales salvajes, hablan con total tranquilidad, sonríen, utilizan los nombres de las personas y hasta conocen detalles de sus vidas. Eso significa que entienden perfectamente cómo piensan los habitantes del pueblo. Pero entonces surge una gran pregunta. Si únicamente quisieran alimentarse, ¿por qué juegan con sus víctimas? ¿Por qué esperan durante horas frente a una ventana? ¿Por qué intentan convencerlas de que les abran la puerta? Todo indica que el miedo forma parte del juego, no buscan únicamente matar, disfrutan observando cómo las personas pierden la esperanza antes de atacar. Boyd cambia las reglas. Durante mucho tiempo todos los habitantes vivieron escondidos cada vez que caía la noche. Nadie se atrevía a enfrentarse a las criaturas, pero todo cambió gracias a Boyd Stevens. Explorando el bosque, encontró unos extraños talismanes grabados con símbolos desconocidos. Al colocarlos en las casas, descubrió que las criaturas ya no podían cruzar la puerta. Fue el primer gran avance conseguido por los habitantes desde que quedaron atrapados en el pueblo. Gracias a ese descubrimiento, dejaron de esconderse en agujeros bajo tierra y comenzaron a reconstruir una pequeña comunidad. Sin embargo, el hallazgo también planteó otra pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién fabricó esos talismanes? Porque si alguien los creó, significa que hubo personas que entendieron el funcionamiento del pueblo mucho antes que Boyd. Y aquí es donde Fromm demuestra que nada ocurre por casualidad. La serie nunca explica de dónde vienen los talismanes, ni quién dejó esas piedras escondidas en el bosque. Simplemente aparecen cuando Boyd más las necesita. Eso abre una teoría muy interesante. Tal vez el pueblo no solo intenta destruir a sus habitantes, tal vez también les ofrece pequeñas oportunidades para sobrevivir y seguir formando parte del juego, porque si el objetivo fuera eliminarlos a todos, las criaturas podrían hacerlo en muy poco tiempo. Sin embargo, parece que existe una fuerza mucho más grande que necesita mantener vivo el pueblo y a sus habitantes. Hay un detalle que muchas personas pasan por alto. Los monstruos nunca rompen las reglas del pueblo, jamás intentan entrar por la fuerza cuando un talismán está colocado correctamente, esperan, observan, hablan, manipulan, como si ellos también estuvieran obligados a obedecer ciertas normas, y eso cambia completamente la historia, porque quizá los monstruos no son quienes controlan el pueblo, quizá ellos también forman parte de un juego cuyas reglas fueron impuestas por alguien mucho más poderoso. Hablemos de Víctor, el hombre que lleva décadas esperando una respuesta. Si existe un personaje capaz de entender lo que realmente ocurre en el pueblo, ese es Víctor. Desde el primer episodio parece un hombre extraño, solitario y con un comportamiento infantil que hace pensar que simplemente perdió la razón después de tantos años atrapado. Sin embargo, conforme avanza la historia, descubrimos que esa primera impresión está muy lejos de la realidad. Víctor no es un hombre cualquiera, es el habitante que más tiempo ha sobrevivido dentro del pueblo. Llegó cuando apenas era un niño y desde entonces ha visto desaparecer a generaciones enteras de personas. Mientras todos los demás intentan comprender las reglas del lugar, Víctor lleva décadas observándolas en silencio, pero su historia es mucho más trágica de lo que imaginábamos. Una mañana despertó y encontró el pueblo completamente vacío. Las calles estaban llenas de cadáveres y todas las personas que conocía habían sido asesinadas durante la noche. Aquel niño quedó completamente solo, sin nadie que pudiera protegerlo o explicarle qué estaba ocurriendo. Desde ese día comenzó a hacer algo muy particular: dibujar. Durante años llenó cuadernos enteros con imágenes del pueblo, de las personas que iban llegando y de todo aquello que veía. Para muchos solo eran dibujos de un hombre traumatizado, pero con el paso del tiempo entendimos que esos dibujos eran mucho más que recuerdos, eran una forma de conservar la historia del pueblo,
para que nunca fuera olvidada. Aquí aparece un detalle que muchas personas pasan por alto. Víctor no intenta convencer a nadie de que le crea, nunca busca protagonismo, ni quiere demostrar que tiene razón, simplemente observa. Eso hace pensar que, después de tantos años, comprendió que el pueblo revela sus secretos únicamente cuando llega el momento adecuado. Además, Víctor recuerda lugares que ya no existen, personas que nadie más conoció y acontecimientos ocurridos décadas atrás. Es como si fuera la memoria viva del pueblo, y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿El pueblo permitió que Víctor sobreviviera por casualidad o necesitaba que alguien conservara todos esos recuerdos? Y bueno, gente, ¿quién es el niño de blanco? Otro de los mayores misterios de la serie es el niño de blanco. Víctor lo veía desde que era pequeño, mucho antes de que llegaran Boyd, Tabitha o la familia Matthews. Durante años nadie creyó sus historias, hasta que otros personajes también comenzaron a verlo. Lo curioso es que este niño nunca actúa como los monstruos, no intenta hacer daño, al contrario, aparece en momentos clave para guiar a ciertos personajes o advertirles que algo importante está por suceder. Eso demuestra que no todas las fuerzas que existen en el pueblo son malvadas. Algunas parecen intentar ayudar, aunque lo hagan de una forma tan misteriosa que resulta imposible comprender sus verdaderas intenciones. Cuando Ethan llega al pueblo, Víctor siente una conexión inmediata con él. Mientras los demás adultos creen que el niño solo está imaginando cosas, Víctor comprende que Ethan percibe detalles que los demás no pueden ver. Ambos comparten una forma muy especial de entender el mundo y de interpretar las señales que aparecen en el pueblo. No es casualidad que Ethan también pueda ver al niño de blanco. Desde ese momento la serie empieza a insinuar que algunos niños poseen una sensibilidad especial para conectar con los secretos del lugar, y quizá por eso el pueblo los elige de una manera diferente al resto de los habitantes. Y aquí quiero detenerme en una teoría que, en mi opinión, tiene mucho sentido. Tal vez Víctor nunca ha sobrevivido porque sea el más fuerte o el más inteligente. Tal vez el pueblo jamás quiso que muriera. Después de todo, Víctor conoce cada rincón del bosque, sabe cómo cambian los árboles, recuerda a las personas que llegaron décadas atrás y guarda en sus dibujos pistas que todavía no comprendemos por completo. Quizás su verdadera misión nunca fue escapar, quizás su papel siempre fue esperar a que llegaran las personas indicadas para entregarles esas respuestas. Y si esa teoría es correcta, entonces Víctor no es simplemente un sobreviviente, es una pieza fundamental del rompecabezas que alguien lleva preparando desde hace muchísimo tiempo. Pero si pensábamos que Víctor era el personaje que más respuestas tenía, la siguiente temporada cambiaría absolutamente todo, porque por primera vez alguien lograría hacer lo que parecía imposible, salir del pueblo, y ese momento no solo cambiaría el destino de Tabitha, sino que también respondería una de las preguntas más antiguas de toda la serie: ¿qué ocurrió realmente con la familia de Víctor? El embarazo de Fátima cambia todo lo que creíamos saber. Cuando Boyd consigue matar a Smiley, uno de los monstruos más aterradores del pueblo, todos pensamos que, por primera vez, los habitantes habían encontrado la forma de derrotar a esas criaturas. Parecía el comienzo de una nueva esperanza. Sin embargo, la serie volvería a demostrar que, en From, cada respuesta trae un misterio aún mayor. Poco tiempo después, Fátima descubre que está embarazada. Al principio, tanto ella como Ellis creen que la llegada de un bebé representa una nueva oportunidad para el pueblo. Desde ese momento queda claro que ese embarazo no es como cualquier otro. Y entonces llega una de las escenas más impactantes de toda la serie. Cuando finalmente da a luz, no nace un bebé humano. Quien aparece es Smiley, el mismo monstruo que Boyd había conseguido matar tiempo atrás. En cuestión de minutos recupera exactamente el mismo aspecto que tenía antes de morir. Esta escena cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre los monstruos. Hasta ese momento pensábamos que podían ser eliminados. Sin embargo, el nacimiento de Smiley demuestra que la muerte no significa el final para estas criaturas. Todo indica que el propio pueblo encontró la forma de traerlo de vuelta. Y aquí aparece una teoría muy interesante. Quizá Fátima nunca estuvo embarazada de un hijo suyo.
Tal vez el pueblo la utilizó como un recipiente para restaurar el equilibrio después de que uno de sus monstruos fuera destruido. Si esa teoría es correcta, entonces el pueblo no solo atrapa personas, también tiene la capacidad de reemplazar las piezas que pierde. Eso significaría que los monstruos forman parte de un sistema mucho más complejo, un sistema que parece corregirse automáticamente cada vez que algo altera sus reglas. Y aquí hacemos el puente perfecto. Pero si el pueblo tiene el poder de devolverle la vida a uno de sus monstruos, entonces surge una pregunta todavía más inquietante. ¿Quién controla realmente ese proceso? Porque las criaturas nunca demostraron tener esa capacidad por sí solas. Y precisamente cuando empezábamos a hacernos esa pregunta, apareció un personaje que cambió por completo la conversación entre los fanáticos de From, el hombre de amarillo. Ahora hablemos del hombre de amarillo y el verdadero misterio del pueblo. Cuando Tabitha regresa al pueblo acompañada por Henry, el padre de Víctor, parece que por fin las respuestas comienzan a aparecer. Henry confirma que Miranda llevaba años teniendo visiones antes de desaparecer y que muchos de los dibujos encontrados en su casa representaban lugares que solo existían dentro del pueblo. Esa revelación cambia por completo nuestra forma de entender la historia. Quizá algunas personas nunca llegaron allí por accidente, quizá fueron elegidas mucho antes de poner un pie en ese lugar. Al mismo tiempo, Jade continúa obsesionado con el misterioso símbolo que aparece una y otra vez. Cada nueva pista parece conducir a otra pregunta. Los niños siguen pronunciando la palabra Ankoei, los árboles continúan comportándose de una forma imposible y el bosque parece esconder secretos que nadie ha logrado comprender por completo. Sin embargo, cuando todo parecía acercarse a una explicación, la serie vuelve a sorprendernos con la aparición de un personaje que cambió por completo la conversación entre los seguidores de From. Me refiero al hombre de amarillo. Bastaron unos pocos minutos en pantalla para que las redes sociales se llenaran de teorías. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse si él era el verdadero responsable de todo lo que ocurre en el pueblo o si simplemente respondía a una fuerza todavía más poderosa. Lo cierto es que la serie aún no responde esa pregunta, pero sí deja varias pistas muy interesantes. Durante 4 temporadas creímos que los monstruos eran el mayor peligro. Sin embargo, ellos siempre siguieron las mismas reglas. Solo aparecen de noche, no pueden entrar en una casa protegida por un talismán y casi siempre esperan pacientemente a que alguien cometa un error. El hombre de amarillo, en cambio, transmite una sensación completamente distinta. Su presencia parece estar por encima de esas reglas y eso hace pensar que ocupa un lugar mucho más importante dentro del misterio del pueblo. Aquí aparece una teoría que ha tomado mucha fuerza entre los fanáticos. Tal vez los monstruos nunca fueron los verdaderos villanos, quizás solo cumplen una función dentro del pueblo, mientras que el hombre de amarillo representa a la entidad que realmente mueve los hilos desde las sombras. La serie todavía no lo confirma, pero su aparición cambia por completo la forma en que interpretamos todo lo ocurrido desde el primer episodio. Otra teoría muy interesante sostiene que el pueblo funciona como un enorme tablero de ajedrez. Cada habitante cumple un papel específico. Víctor conserva los recuerdos del pasado. Boyd mantiene viva la esperanza. Tabitha conecta el mundo real con el pueblo. Jade intenta descifrar los símbolos. Ethan parece comprender cosas que los adultos no pueden ver. Y el hombre de amarillo sería quien observa cómo todas esas piezas se mueven, interviniendo únicamente cuando alguien está demasiado cerca de descubrir la verdad. Después de analizar las 4 temporadas, creo que la pregunta más importante ya no es cómo escapar del pueblo. La verdadera pregunta es quién eligió a todas esas personas y con qué propósito. Porque cuanto más conocemos la historia de Víctor, de Tabitha, de Boyd y de Jade, más difícil resulta creer que todo haya sido una simple coincidencia. Quizá esa sea la razón por la que From sigue atrapando a millones de espectadores en todo el mundo. Cada respuesta abre un nuevo misterio y cada temporada nos obliga a cambiar todo lo que creíamos saber. Y si algo dejó claro la aparición del hombre de amarillo, es que todavía estamos muy lejos de conocer la verdad completa.
Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que es realmente el hombre de amarillo? ¿Es el verdadero líder del pueblo? ¿Forma parte de una entidad mucho más grande? ¿O todavía existe alguien más poderoso moviendo todos los hilos desde las sombras? Déjame tu teoría en los comentarios porque sin duda esta historia todavía tiene muchos secretos por revelar.